Habla, mano. ¿Ya te enteraste que los papis de Ricardo al fin lograron construir el segundo piso de su casa? Claro, manita. Al fin, después de 10 años, sí se puede. Sí, me da mucho gusto. Querían hacer eso desde que estábamos en el cole. Eso se logra cuando uno se esfuerza como se debe y no espera que le regalen las cosas. Amigo, ¿qué hablas? ¿Estás insinuando que quien no progresa es por flojo? ¡Claro! Para salir adelante hay que sacarse la mugre chambeando. Como dicen por ahí, si quieres salir de pobre, tienes que esforzarte. Estás mal. Hay otras 1000 cosas que influyen. Y nadie debería tardar 10 años en mejorar su vida. No me florees, ¿ya? Por todos lados hay mucho bla bla bla. Y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Oxfam presenta Que no te floreen, un podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Episodio 1. El mito del sí se puede. Es bonito escuchar la historia de personas que con su esfuerzo han salido adelante, que con horas y horas de estudio o trabajo duro han conseguido mejorar su situación y viven ahora mejor que sus padres o sus abuelos. Pero, ¿será cierto que solo basta con el esfuerzo? ¿O estamos creyendo demasiado en el sí se puede? Analicemos. En primer lugar, habría que decir que una persona es pobre cuando lamentablemente no puede satisfacer sus necesidades básicas, como alimento, salud, vivienda, educación, entre otros. La persona está tan enfocada en satisfacer el día a día, en sobrevivir, que le es difícil ahorrar o pensar en el futuro. Por ello, salir del círculo de la pobreza es tan complicado y está más relacionado con el acceso a oportunidades que con las simples ganas de salir adelante, sobre todo en un país tan desigual como el nuestro. Y aunque el sí se puede lo hemos escuchado varias veces, cada vez más personas son conscientes de que esto no es tan cierto. Por ejemplo, según la primera encuesta nacional de percepción de desigualdades, ENADES 2022, un 43% está en desacuerdo con la frase de que en el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza. Entonces, el sí se puede se convierte en algo tan seguro como ganarse la tinca. Si no se dan ciertas condiciones previas, la probabilidad de que una persona pobre mejore su calidad de vida es muy limitada, a pesar de lo mucho que se esfuerce. De hecho, los encuestados del ENADES consideraron que existen ciertos factores, como tener una buena educación o hablar bien castellano, que brindan mayores ventajas para tener una buena posición económica. Pero, ¿qué otros factores definen que tengamos un mejor acceso a oportunidades? ¿Y qué se puede hacer para mejorar ese acceso? Luciana Reategui del Instituto de Estudios Peruanos IEP y autora del libro ¿De qué colegio eres?, nos comenta. Cuando hablamos de causas estructurales de la desigualdad, nos referimos a condiciones ligadas a, por ejemplo, el género, el origen étnico o el nivel socioeconómico. Es decir, a condiciones social e históricamente construidas que colocan a las personas o grupos en situación de mayor o menor ventaja en la sociedad. No son desigualdades que se eligen y tampoco son transitorias o coyunturales, sino más bien son desigualdades que tienen un carácter permanente a través del tiempo y que responden a una situación de origen. No se puede dudar que ser mujer en el Perú, por ejemplo, conlleva una mayor exposición a la violencia sexual, o que nacer en una familia de clase alta te garantizará mejores retornos económicos y sociales. Asimismo, es probable que una joven que reside en alguna zona rural del Perú tenga que atravesar un camino más largo y cuesta arriba para lograr profesionalizarse que sus pares residentes en territorios urbanos. ¿Cuál es el rol del Estado en la reducción de desigualdades? En mi opinión, creo que para lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos, una condición necesaria es aumentar y mejorar la calidad de los espacios y servicios públicos. En Perú se encuentra muy extendida la idea de que lo público, llámese colegios, transporte u hospitales, es la última opción o la opción para los que no tienen opciones. Ello en parte se encuentra instalado por la ausencia o precariedad de los servicios que el Estado brinda y que además se manifestó de forma bastante evidente durante la pandemia del COVID-19.
Los servicios o bienes públicos de calidad son derechos que todo ciudadano debería gozar sin ningún tipo de distinción. El Estado además podría aspirar a que lo público sea la opción más elegida por las personas. Sin embargo, es claro que esta no ha sido una aspiración del Estado en las últimas décadas. En la actualidad, más bien, se observa que la sociedad peruana se encuentra muy fragmentada a nivel social, a tal punto de haber generado circuitos aislados y privados de colegios, clínicas o áreas residenciales dirigidos a grupos socialmente homogéneos. El problema de ello es que la ausencia de bienes y servicios públicos de calidad genera pocos espacios de interacción y encuentro entre personas que provienen de sectores sociales diferentes. Es difícil pensar en una sociedad cohesionada y solidaria cuando no existen espacios que se comparten entre ciudadanos, en donde se pueda generar vínculos familiares, amicales u organizacionales, y en donde se pueda reconocer personas de otras condiciones sociales dentro de un entramado común. Sin duda, la pobreza y la desigualdad son problemas complejos que no pueden ser reducidos a la falta de esfuerzo. Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, nos cuenta qué opina sobre la frase «Para salir de la pobreza solo se necesita esforzarse». Creo que para salir de la pobreza necesitamos inversión en educación, ¿no? Porque como nosotros en todas las partes del cerro que tenemos, solamente con la inversión en educación y la educación que vamos a nosotros impulsar desde nuestros hogares como padres o como organización será fundamental para salir adelante, para dejar de ser extremas pobrezas, porque esa es nuestra meta. Hoy día sería extrema pobreza, pero mañana no quiero. Quiero que mis hijos me superen, quiero que mis hijos sean superiores, sean profesionales. La primera base para dejar de ser pobre, para el desarrollo, creo que es la educación. Es la base fundamental que creemos nosotros, porque otra manera no tenemos herencias, no hay nada que heredar y cómo podemos dejar de ser pobres si no hay educación. ¿Qué debería hacer el Estado para garantizar el acceso a oportunidades? Creo que el Estado también debe dar capacitación, orientación a los adultos, también a los padres, de qué forma podemos nosotros ser parte de la reactivación económica. En viviendas también deberían construirse viviendas en las zonas que son accesibles, ¿no? Los precios más que nada, porque a veces dicen vamos a construir viviendas de programas sociales, pero si yo no tengo un trabajo seguro va a ser difícil que yo ingrese a ese programa. Pero si el gobierno pone facilidades, puede garantizar de que esa persona puede acceder a esas viviendas, también sería bueno. Y en la salud creo que esta pandemia nos ha dejado más destrozados, pero también deberíamos ver la corrupción, porque si la salud está como está ahora es porque la corrupción continúa, porque los directores o los funcionarios que entran no tienen esa mirada de social. Ellos solamente miran de donde están en su entorno, pero no llegan a las zonas donde más lo necesitan. Deberíamos tener hospitales de alta complejidad en todos los departamentos, incluyendo los distritos más grandes, pero eso no hay inversión en la salud, tanto en la educación. Ha llegado el momento. Rompamos algunos mitos para que no te floreen. Mito 1. A veces dicen, el pobre es pobre porque quiere. Esta frase es muy utilizada para insinuar que las personas en situación de pobreza son culpables de estar en esa condición y no merecen ningún apoyo o protección por parte del Estado. Sin embargo, como hemos visto, la pobreza y la desigualdad obedecen más a causas estructurales que a la falta de voluntad. Podríamos decir que el pobre es pobre por falta de oportunidades y de un Estado eficiente e inclusivo que sepa implementarlas. Mito 2. A veces dicen, todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. Aunque no está mal felicitar el trabajo duro de las personas, hay que reconocer que la procedencia,
el color de piel y hasta la lengua que hablamos son factores que privilegian el progreso de algunas personas sobre otras. Eso genera que muchas personas sean excluidas y que vean limitadas sus oportunidades de desarrollo y la mejora de su calidad de vida. Digamos que todo lo que uno tiene es fruto de su esfuerzo, sumado a sus privilegios y quizá a una dosis de suerte también. Mito 3. A veces dicen, para ahorrar solo hay que organizarse bien. Pues parece que no. Según Lenades 2022, solo el 15% de las personas reconoce que tiene la capacidad para ahorrar, mientras que el 48% indica que el ingreso en sus hogares no les alcanza y tienen dificultades. Esto evidencia que las personas priorizan la satisfacción de sus necesidades inmediatas antes de poder planificar el futuro. Esto restringe su capacidad de ahorro y sus proyectos de vida. Como hemos visto, el sí se puede es una frase muy bonita e inspiradora, pero la realidad nos muestra que hace falta más que esfuerzo y trabajo duro para mejorar nuestra calidad de vida. Para salir de la pobreza, las personas necesitan tener oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas. Y el Estado es el principal responsable de implementar políticas para que la salud, la educación y la vivienda de calidad sean un derecho y no un privilegio. No está mal que queramos ser optimistas y esforzarnos al máximo por vivir mejor, pero tratemos siempre de abrir nuestra mente y analizar lo que nos dicen para que nadie nos venga a florear. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides compartirlo con amistades, colegas y toda tu familia. Nos encontramos en el siguiente episodio de Que no te floreen, tu podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad.